Bueno, a ver. Habíamos quedado más o menos por acá y habíamos quedado con este interrogante que tiene que ver con la dirección en la cual ocurren los cambios físicos y los cambios químicos, en la cual ocurren los procesos. ¿Por qué el agua cae desde la catarata y no sube? ¿Por qué algunos procesos ocurren espontáneamente en una dirección y no en la contraria? Acá aparece el término espontáneamente. ¿Qué quiere decir un proceso espontáneo? Un proceso espontáneo es aquel que ocurre sin necesidad de una fuerza externa, lo cual no significa que el proceso sea rápido. Tenemos, por ejemplo, el proceso espontáneo de oxidación de un clavo, el proceso espontáneo en la cual un helado a temperatura ambiente se derrite. Y bueno, las velocidades a las cuales ocurren estos dos, cualquiera de estos procesos, en la dirección espontánea son totalmente distintas. El clavo tarda años en oxidarse completamente a la intemperie, el tornillo, mientras que el helado se derrite en cuestión de minutos. Entonces, como después vamos a ver algo que tiene que ver con la velocidad de los procesos, tiene que quedar muy en claro que el tiempo no tiene nada que ver con la termodinámica, que un proceso sea espontáneo no significa que sea rápido, solo significa que ocurre naturalmente. Y de hecho, vamos a ver que la reacción de hidrógeno con oxígeno para formar agua es un proceso espontáneo. Después, cuando termine la clase, van a estar en condiciones de calcularlo. Es espontáneo, pero sin embargo, si fuera así, bueno, se habría agotado todo el oxígeno, todo el hidrógeno que hay en el planeta, todo sería agua. Y no pasa eso. Bueno, no pasa porque hay un ciclo del agua y además porque ese proceso es muy, muy lento si no se aplica una influencia externa. No sé si en alguna ocasión hicieron algún problema en el tema de gases, donde tenían hidrógeno y tenían oxígeno y entonces introducían una chispa en el sistema y se iniciaba la combustión del hidrógeno para formar agua. Si no ponían la chispa, ese proceso no ocurría. Por lo tanto, ese proceso necesita un impulso para arrancar. Pero cuando puedan calcular espontaneidad de los procesos, van a ver que ese proceso es espontáneo. Bueno, la mayoría de los procesos exotérmicos son espontáneos, es verdad esto. Y entonces en un primer momento se pensó que solo los procesos exotérmicos eran espontáneos. Sin embargo, siempre está el contraejemplo y hablamos ahí de la fusión del hielo, algo que ahora vamos a aclarar, la disolución del nitrato de amonio y muchos otros procesos que también ocurren. Todo esto que está escrito en estas transparencias, ustedes van a poder, cuando estudien, verificarlo haciendo cálculos usando valores de tabla. Así que cuando tengan una duda, lo mejor es ver si tienen datos en algún lado y realizar el cálculo para verificar, en este caso, la espontaneidad de la fusión del hielo, cosa que lo vamos a hacer ahora en la teoría, y la disolución del nitrato de amonio, que es el otro ejemplo que está mencionado acá. Lo van a poder verificar también, para lo cual necesitan el calor de disolución del nitrato de amonio y otra propiedad más que van a poder obtener de tablas termodinámicas. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tienen en común todos estos procesos que decimos que son espontáneos? Bueno, por un lado, la energía tiende a dispersarse a formas más desordenadas, por eso hablamos de que la
la mayoría de los procesos exotérmicos son espontáneos, no todos. Y también la materia tiende a dispersarse, tiende a pasar de un estado ordenado, de baja entropía, a un estado desordenado con alta entropía, lo cual visualizamos en estos dibujitos y estamos hablando de entropía, que es la otra propiedad termodinámica que tiene que ver con la espontaneidad de los procesos. La entropía también es una función de estado. ¿Por qué es una función de estado? Porque en sí constituye una suma de funciones de estado. Bien, ¿cómo se define la entropía? Aquí tenemos una formulita. Ojo con esta fórmula, que he visto que a veces la aplican en condiciones que no son las que corresponden. Por empezar, solamente un proceso a temperatura constante. En un proceso a temperatura constante se puede calcular la entropía con esta fórmula. Si el proceso no es a temperatura constante, no se puede calcular la entropía de esta manera. Y después acá dice Qrev. Qrev quiere decir el calor que tiene lugar en un proceso reversible. El camino, ya que el calor no es función de estado, por el cual ocurre la transferencia de calor, tiene que ser un camino reversible. Y T, la temperatura, tiene que ser constante. Y habíamos hablado del trabajo en un proceso reversible. Era un proceso isotérmico o cualquier otro en el cual los cambios fueran infinitesimales en alguna de las variables. En un proceso isotérmico, el cambio de temperatura es infinitesimal. Vimos que el trabajo reversible que entrega un sistema cuando se expande es el mayor posible. Y si el proceso es isotérmico, ¿qué teníamos? En un proceso isotérmico, siempre para un gas ideal, ¿cuánto valía delta U? De ese sistema. Delta U, primer principio, que dice el primer principio de delta U igual al calor más el W. Y si el proceso es isotérmico, delta U vale 0. Por lo tanto, el trabajo es igual a menos el calor. En un proceso isotérmico, el trabajo es igual a menos el calor. Vimos que el trabajo en un proceso isotérmico es reversible. Por lo tanto, el calor también es un calor reversible. ¿Qué ocurre con los procesos espontáneos? Los procesos espontáneos, es decir, aquellos que ocurren sin necesidad de una fuerza externa, son termodinámicamente irreversibles. Esto lo vamos a mostrar ahora con un ejemplo que para mí quedó poco claro en la clase anterior. Y entonces la pregunta que surge es, bueno, entonces si tengo un proceso irreversible, ¿puedo calcular el cambio de entropía? ¿Qué les parece? ¿Cómo hacemos para calcularlo? Si es ¿Cómo irreversible. hacemos? Se puede, sí se puede. Se puede porque dijimos que la entropía es función de estado. ¿Y qué quiere decir que la entropía sea función de estado? Bueno, yo tengo un proceso irreversible entre un estado inicial y un estado final. Y resulta que ese proceso se puede llevar a cabo por un camino reversible o por un camino irreversible. Porque como la entropía es función de estado, su cambio va a ser el mismo siempre que no cambien el estado inicial y el final. Entonces, todo lo que hay que hacer para calcular el cambio de entropía en un proceso que es irreversible es buscar un camino reversible que conecte los mismos estados inicial y final. Entonces, esta fórmula se aplica a procesos reversibles.
o irreversibles a temperatura constante. ¿Y para qué sirve? Para calcular el cambio de entropía de un sistema, Claro. Entonces vamos a considerar la fusión de un mol de agua a 0 grados y una atmósfera, algo que no quedó medio feo la clase pasada, y vamos a ver qué es lo que pasa a nivel microscópico. Vamos a interpretar qué es lo que está ocurriendo. En primer lugar, tenemos 0 grados y una atmósfera. ¿Qué es esto? Estas son las condiciones de la curva de equilibrio líquido-vapor. ¿Se acuerdan? Diagrama de fases del agua. Acá teníamos un punto de la curva que corresponde a una atmósfera y 0 grados. ¿Bien? Entonces, en este caso, el agua sólida y el agua líquida están en equilibrio. En un cambio de fase, la temperatura es constante y se absorbe un calor latente. Pero hay que entregarle ese calor. Si yo no entrego calor, no ocurre esta fusión. Yo la tengo a 0 grados, ¿no? Y puede quedar a 0 grados y una atmósfera el hielo sin que yo le entregue el calor latente, va a quedar como hielo. Si yo entrego ese calor, pasa a agua líquida. Primero, esto lo vieron en los balances de calor. Cuando hacían un balance de calor y tenían agua que pasaba de 20 grados a menos 10, por ejemplo, cuando hacían el telado, no me acuerdo las temperaturas del ejercicio, en el balance de calor incluían a 0 grados el calor latente del agua y después el nuevo cambio de temperatura desde 0 grados a menos 10, que era un M de hielo, una masa de hielo, CP del hielo, delta T del hielo. O sea, para que se funda un mol de hielo a 0 grados en una atmósfera, hay que entregar un calor, que es el calor latente de fusión. Una vez que se fundió el hielo, ¿qué pasa con esa energía que se entregó, con ese calor? Se transforma en una contracción de volumen, en un trabajo, hay un cambio de volumen. Hay un cambio de volumen. El hielo es menos denso que el agua. O sea, cuando tenemos agua líquida y agua gaseosa, no tenemos dudas de cuál es más de cuál sistema es más denso. Va a ser el agua líquida. Pero acá que tenemos dos fases condensadas, el sólido y el líquido, bueno, podemos tener alguna duda. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos saber la densidad del hielo y la densidad del agua. La densidad del hielo, que estaba en un ejercicio, y la densidad del agua. La densidad del agua, bueno, a 0 grados y una atmósfera, vamos a suponer que es 1, en realidad es 1 a 20 grados. ¿Y la del hielo cómo es? ¿Menor o mayor? ¿Cuál es más denso? Menor, mayor. por eso. ¿Cómo? ¿No la densidad de hielo no es mayor que la del agua? Por eso flota. Por eso flota, porque es más liviano. Claro, por eso no es que es más denso o estuve teniendo siempre mal. Densidad es masa sobre volumen. ¿Sí? Sí. ¿Qué es mayor, el volumen del hielo o el volumen del agua? Vos pones Del una agua. botella con líquido, con agua en la heladera, una botella de vidrio. Sí. ¿Qué le pasa a la botella si la dejas en el freezer? Está llenísima o bastante llena. ¿Nunca te pasó? Sí, que una vez explotó una lata. Sí, también, una latita de cerveza, esa me pasó. Bueno, ¿y eso por qué pasa? Porque el hielo se expande cuando se enfría. Claro. Y si se expande, quiere decir que el volumen del hielo es mayor que el volumen del agua.
Ah, volumen. Por lo general la fase sólida es más densa que la líquida, está bien. Pero justamente el agua tiene esta curva de equilibrio orientada al revés que la mayoría de las sustancias, porque el hielo es menos denso que el agua. Es un caso particular. Es un caso particular, siempre entendiste bien. Por lo general la fase sólida es más densa que la fase líquida. No es así en el agua, tiene que ver con los puentes de hidrógeno. En algún momento lo dijimos, pero a lo mejor pasó de largo, así que está bien retomarlo ahora. Bien, entonces el hielo es menos denso que el agua. Una vez que se fundió, se contrae el volumen. Eso es un trabajo de compresión en el cual se invierte parte del calor agregado. Y la otra cosa que ocurre es que aumenta la entropía. Dijimos que la entropía era una medida del desorden. Y si nos imaginamos las moléculas de agua en el hielo y en el agua líquida, ¿dónde es mayor el desorden? En el agua líquida, porque en el agua líquida el movimiento de las moléculas es mayor, la distancia entre las moléculas es mayor que cuando el agua está sólida, y entonces el desorden es mayor. En este caso, en que estamos a 0 grados en una atmósfera, tenemos otro temita más, que es que la transferencia de calor es reversible. Si yo aumento, disminuyo un poquitito la temperatura, ocurre inmediatamente el proceso de licuación o solidificación, de fusión o congelamiento. Pero porque a nivel microscópico continúan ocurriendo los procesos en una y otra dirección, no hay una tendencia neta del sistema a cambiar en alguna de esas direcciones. Y después también sabemos que la presión es constante, y a presión constante el calor es igual a delta H, por eso el calor necesario para que ocurra este proceso, que sí hay que, si bien que sí hay que agregarlo, es un calor de fusión, un calor latente. Bueno, ¿quedó más o menos claro esto? Acá no hablamos de espontaneidad, hablamos de un proceso que es reversible. Y lo que dijimos recién. A ver. Los procesos espontáneos son irreversibles termodinámicamente. Por lo tanto, podemos concluir que la fusión del agua a 0 grados y una atmósfera no es un proceso espontáneo. ¿Por qué? Porque es reversible. Y si no es espontáneo, ¿qué es? Bueno, ahí vamos. Vamos a ver. Seguimos con la fusión del agua. Dijimos que en estas condiciones, que es un punto de la curva de equilibrio, puede ser cualquier otro punto, puede ser otra presión y otra temperatura, pero siempre que esté sobre la curva de equilibrio líquido-vapor. Entregamos un calor. El calor y el trabajo no son funciones de estado, por lo tanto, dependen de cómo se entregue ese calor o se pongan en juego ese calor o ese trabajo. Ahora bien, si yo dejo un molde de hielo sobre una mesa a temperatura ambiente, acá está la diferencia, el proceso es irreversible. Yo no puedo seguir el mismo camino para volver a tener agua en forma sólida, para volver a tener hielo. Y la única forma para tener hielo de nuevo es disminuir la temperatura a 0 grados. ¿Se ve la diferencia? Mientras estoy en las condiciones de un punto de la curva de equilibrio líquido-vapor, el cambio de fase es reversible. No es espontáneo, es reversible. Pero si yo cambio alguna de las condiciones, me salgo de la curva de equilibrio líquido-vapor,
el proceso va a ser irreversible y entonces retornar al estado inicial va a implicar un cambio en alguna de las variables y ese cambio no va a poder ocurrir de manera infinitesimal. Bueno, entonces vamos a ver qué dice la segunda ley de la termodinámica. Por ahora hablamos de cambio de entropía cuando se funde un mol de agua, o sea, cambio de entropía para cualquier cambio de estado en condiciones de un punto de equilibrio. Pero esto no es la segunda ley de la termodinámica. Vimos que había un cambio de entropía en ese caso. Había un cambio de entropía. Siempre la entropía aumenta en el sentido de que pasamos de sólido a líquido y de líquido a gas, simplemente viendo cómo están las moléculas en esas fases. Bueno, entonces por ahora hablamos de cambio de entropía en un sistema, pero en realidad la segunda ley de la termodinámica que vamos a iniciar ahora tiene que ver con la entropía, pero no el cambio de entropía del sistema, sino el cambio de entropía que tiene un subíndice U. ¿Qué significaba U? ¿Qué significaba la U? ¿No era energía interna? No, pero en este contexto, ¿por qué la S significa sistema del universo? ¿Sí? El primer principio dice, el cambio de energía del universo es constante. Ese es el primer principio, la ley de conservación de la energía del universo. Después, en un sistema cerrado, es Q más W, en un sistema aislado, delta U vale 0, coincide con el delta U del universo. Pero este es el primer principio enunciado de manera general. A veces los libros mezclan un poquito delta U igual a Q más W con delta U igual a 0. ¿Por qué? Porque uno vale en un sistema cerrado y otro en un sistema aislado. Y en realidad, el general es que el delta U del universo es 0. Entonces después, sistema cerrado y sistema aislado son dos casos particulares de esta ecuación. Yo mucho tiempo tomaba finales con un profesor que ya está jubilado y les decía en el final, enuncie el primer principio de la termodinámica. Si le llegaban a decir Q más W, pobres pibes, tenían que decir esto, que delta U del universo es 0. Bueno, yo tomo otro camino, empiezo a preguntar, bueno, ¿cuándo vale Q más W? Y después llegamos, mediante preguntitas, a que en realidad el primer principio es que delta U del universo es igual a 0. Entonces, esto es el cambio de entropía del universo. La primera ley tiene que ver con el cambio de energía del universo y la segunda ley tiene que ver con el cambio de entropía del universo. Y vimos que cuando consideramos el universo estamos considerando no solo el sistema que nos interesa estudiar, sino también la otra parte del universo, que es esto, que era la A. La A tiene que ver con los alrededores. Universo igual a sistema más alrededores. Cualquier variable, incluso este delta U del universo, cualquier función de estado se puede escribir de estas termodinámicas que vimos como el cambio de esa variable en el universo, en el sistema más en los alrededores. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Le parecía sencillo, pero bueno. Sí, no, pero está bueno para entender. Sí, no, porque después se confunden, con este. Porque en realidad, la segunda ley, entonces volvemos, es que el cambio de entropía del universo es mayor que 0, es positivo. El cambio de entropía del sistema puede tener cualquier valor, positivo o negativo. Lo mismo para el cambio de entropía de los alrededores. El tema es que la suma de ambos sea positiva. Sí, que sea mayor que 0.
pero es del universo. ¿Por qué no tiene que ser negativo? Ay, perdón. Ahora vamos a ver, porque esta es una ley. Es la segunda ley de la termodinámica. Los procesos irreversibles son procesos espontáneos en los cuales el cambio de entropía del universo vale 0. Por eso es ley, es así, es un principio. El cambio de energía del universo igual a 0 lo aceptamos prácticamente sin discusión, viendo los cambios de energía que ocurren cuando una forma de energía se convierte en otra. Bueno, acá vamos a ver que pasa algo parecido. Entonces, esto puede ser la habitación de alguno de ustedes, así toda desordenada. Esto es un proceso espontáneo. Si la quieren ordenar, tendrán que gastar, aplicar, deberán necesitar de algún efecto externo para volver todo al orden. La progresión natural del universo es desde el orden hacia el desorden, desde lo organizado hacia lo aleatorio. Y acá recordamos este dibujito. Esto es un caso ordenado y este es un caso desordenado en el cual la posición de cada una de las bolitas rojas o azules es aleatoria. Bueno, vamos a calcular ahora cuál es el cambio de entropía para la fusión, sí está bien, de entropía para la fusión de un mol de hielo a 0 grados y una atmósfera. ¿Qué datos necesitamos saber? Bueno, acá tenemos todo lo que necesitamos está acá. La temperatura de fusión en grados Kelvin, porque como en la definición de entropía la temperatura va dividiendo, no podemos usar grados centígrados. La presión, que es una atmósfera, el calor de fusión a la temperatura de fusión, es decir, a 0 grados, y a una atmósfera, aunque lo crítico es la temperatura más que la presión, y queremos calcular cuál es el cambio de entropía que tiene lugar en este proceso. ¿Qué les parece? ¿Va a ser positivo o negativo? Lo acabamos de decir. ¿Qué estado es más desordenado, el sólido o el líquido? Líquido. El líquido. Por lo tanto, yo ya sé que cuando calcule esto, el cambio de entropía de este proceso, que lo llamo sistema, que es el proceso que incluye la fusión de un mol de agua. Digo un mol porque esto está por mol. Podemos usar el calor de fusión por kilogramo y tendría 1 kilogramo de agua, no importa eso. O sea, esto de un mol es nada más que para usar rápidamente valores tabulados. Entonces ya sabemos que cuando calculemos el cambio de entropía de este sistema, tiene que ser mayor que 0. Bien. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que aplicar la definición de entropía. ¿Cuál era esa definición? ¿Se acuerdan? La que tenía que ver con un cambio reversible. Delta S es igual al calor reversible, que tiene su signo, puede ser positivo o negativo, dividido T. T tiene que ser constante, y esto es un Q reversible. Bueno, como este proceso ocurre a presión constante, el calor es igual al cambio de entalpía. ¿Está bien? Esto ya lo deberían saber. El calor es igual al cambio de entalpía. ¿Cuánto vale la temperatura? 0 grados. ¿Es constante? Sí. Es constante. Durante un cambio de estado, la temperatura permanece constante. Entonces, lo único que tengo que hacer es aplicar la definición sabiendo que el calor reversible es igual al cambio de entalpía
y hacer la cuenta con estos dos valores, 273,15, 6,01, y eso me va a dar 22 joules sobre mol grado Kelvin. Miren las unidades, todavía no hablamos de las unidades, pero bueno, son las unidades que corresponden a las magnitudes que aparecen en la fórmula. Un calor que se mide en joules por mol y una temperatura que se mide en grados Kelvin. ¿Por qué se le pone -1 arriba? Para no usar la ecuación con el... Está dividiendo, por eso. Acá puse la barrita. Lo que pasa es que cuando tengo dos ya se me complica escribirlo con barrita porque no se sabe si el grado Kelvin está abajo o está arriba. Bueno, es un problema de que quede clara la escritura nada más. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, entonces tenemos un calor de fusión que vale 22, que vale 6 kilojoules por mol, y un cambio de entropía que acompaña a esa fusión. A ver, ¿qué decía acá? Acá hay unas preguntas. Cada que aparece este dibujito, es que hay algo que se está cuestionando. ¿Está bien que el calor de fusión sea mayor que 0? Y no está bien ni está mal, es un valor que puede ser, porque el agua que está en estado sólido y se funde, es el sistema, no es el universo. Tiene que estar bien claro eso, el delta S del sistema puede tener cualquier signo, puede ser mayor o menor que 0. ¿Por qué? Porque el calor que tiene que ver con este cambio de estado, vamos a ver, que de alguna manera se va a compensar con el calor que tiene que ver, que se cede o que se toma de los alrededores. Bien, seguimos. Entonces calculamos el cambio de entropía, nos dio positivo, que es lo que esperábamos. Ahora bien, ¿cómo hacemos para calcular el punto de fusión, el cambio de entropía del universo cuando funde un mol de agua a 0 grados y una atmósfera? Estos son los datos que teníamos. Teníamos esto, con esto calculamos esto, aplicando delta S del sistema igual a Q reversible sobre T. ¿Y qué necesitamos para calcular delta S del universo? Y necesitamos calcular el delta S de los alrededores. Entonces, la próxima pregunta es cómo se calcula el cambio de entropía de los alrededores cuando funde un mol de agua en condiciones de un punto de la curva de equilibrio líquido-vapor. Y acá vienen las suposiciones. Siempre que consideramos los alrededores, y bueno, no sé cómo se calcula en realidad, pero puedo suponer algunas cosas. La primera cosa que puedo suponer es que los alrededores o el entorno constituyen una fuente grande de calor a temperatura constante. Grande de calor no quiere decir que esté más caliente, simplemente quiere decir que la temperatura es constante y que en ese entorno en el cual la temperatura es constante, ese entorno es mucho más grande que el sistema. El cambio de entropía del entorno depende de cuánto calor absorba o desprenda el sistema. Si la temperatura es constante, podemos suponer que el cambio de entropía del entorno es igual a menos, acá aparece el signo menos, el calor que absorbió o liberó el sistema cambiado de signo dividido la temperatura. Y entonces podemos calcular el cambio de entropía del entorno cambiando el signo del calor. La temperatura es la misma porque estamos suponiendo que el entorno está a la misma temperatura que el sistema, lo cual en realidad no es una suposición, tiene que ser real. La temperatura del entorno tiene que estar a la misma temperatura del sistema. La suposición es que el calor que se intercambia entre el sistema y el entorno se hace de forma reversible. Y entonces es el mismo cambiado de signo.
Por lo tanto, podemos calcular el delta S de los alrededores. Y acá tenemos los dos valores que obtuvimos. Y cuando yo hago esta cuentita, obtengo delta S del universo. ¿Cuánto da delta S del universo? 0. Ay, pero eso no es el segundo principio. ¿Qué decía el segundo principio? Decía que tenía que ser mayor que 0. ¿Y por qué esto me da 0? Bueno, es que el segundo principio habla de procesos espontáneos. Y dijimos que si estoy en un punto de equilibrio líquido-vapor, el proceso es reversible, no es irreversible, no es espontáneo. Y entonces, en ese caso, el sistema está en equilibrio y el cambio de entropía del universo tiene que valer 0. Por lo tanto, el cambio de entropía del universo es o 0 o mayor que 0. 0 cuando el sistema está en equilibrio, mayor que 0 cuando el sistema sufre un proceso espontáneo. Y ahora, así como hay una segunda ley, hay una tercera ley de la termodinámica. ¿Por qué no damos muchos ejemplos de esto? Bueno, porque siempre hay que andar haciendo suposiciones del entorno. Entonces dejamos aquí la segunda ley y vamos a la tercera ley de la termodinámica. Y la tercera ley de la termodinámica establece, y esto es realmente verdadero, que en el cero absoluto, es decir, a 0 grado Kelvin, la entropía de cualquier sustancia cristalina pura, en el 0 grado Kelvin, obviamente la sustancia va a estar en forma ordenada, va a ser un sólido cristalino probablemente, vale 0. O sea, tenemos una condición de base, un estado de referencia que es real. Es real, a 0 grado Kelvin, todas las sustancias tienen entropía 0. Y entonces, la consecuencia de esta tercera ley de la termodinámica es que se pueden conocer los valores de entropía absoluta. No necesito andar usando un delta S de referencia, que podría ser el delta S de formación de las sustancias en condiciones estándar. No es necesario. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un estado de referencia. Y entonces, miren lo que pasa. Las tablas son tablas de entropías, no son tablas de delta H de formación. No, van a ver, tienen que observar primero que nada esa diferencia. Se tabulan entropías y no cambios de entropía de formación, que si quisiéramos hacer un paralelo entre la entalpía y la entropía, podríamos usar como valor de referencia las entalpías de formación de las sustancias, y entonces todo esto estaría aumentado en un valor que correspondería a esa entropía de formación, pero el delta S entre dos valores cualesquiera sería el mismo que si usamos directamente las entropías absolutas. ¿Se entiende la idea de estado de referencia ahora? Está calculado previamente por alguien. Lo puedes utilizar. Esto se mide por ahí. Claro. Esto se mide. Cuando hay tablas, eso es un valor medido o calculado teóricamente. Estas tablas son medidas. ¿Y esos valores equivalen al delta S, dijo? No, estos valores son entropías. Lo que dije es, cuando nosotros no tenemos tablas de entalpías donde aparezca H, aparece delta H de formación, porque ese era el estado de referencia. Tienen un ejercicio en la guía en el cual ustedes dicen, bueno, yo tomo como base el cambio de entropía de formación. Y entonces eso tiene un valor, que puede ser, no sé, pongámosle 100, no sé.
Si yo todo esto lo remito a ese valor de referencia, para el hidrógeno gaseoso tendré un delta S0 de formación de 214,6 en lugar de 114,6. Para el oxígeno tendré un valor de 305 de delta S de formación. Si calculo el cambio de entropía entre los dos valores, la diferencia va a ser la misma, estén subidos en 100 o no. Por eso es que son válidas las tablas de entalpías referidas a la definición de calor de formación. Bueno, si no, cuando hacen el problema lo piensan y si no, pregunten. No se queden con dudas de este tipo que son medio teóricas. Pero bueno, gracias a que No existe. llegué a entender. Yo tengo la tercera ley de la termodinámica, que en realidad no hay por qué dudar de esto. Se puede. Es difícil llegar al cero absoluto, se llega a temperaturas muy próximas al cero absoluto, pero no exactamente al cero absoluto, que sería 0 grados Kelvin. Y en ese caso, la tercera ley establece que la entropía de esa sustancia es 0. Y entonces, yo puedo calcular entropías absolutas a 298 grados Kelvin sin necesidad de un estado de referencia. Por eso las tablas son de entropías y no de delta S de formación. Y otra cuestión más. Son positivas esas entropías. ¿Por qué? Porque en cualquier sustancia a temperatura mayor que 0 grados Kelvin, el desorden aumenta. Y entonces las entropías absolutas van a ver que son todas positivas, que es lo que se ve en la tabla. Todos los valores son positivos. Y otra cosa que pueden sacar de la tabla es que la entropía del sólido es menor que la del líquido y mucho menor que la del gas, simplemente por la asociación que existe entre entropía y grado de desorden. Lo del estado de referencia después lo mastican y si no lo entienden cuando hacen el ejercicio, pregúntenlo, vuelvan a preguntarlo. Bien. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos tablas de cambios de entalpía de formación, o sea, en las tablas aparece delta H0 de formación, cambio de entalpía en condiciones estándar, y tenemos cambios de entropía en condiciones estándar. Tenemos entropías en condiciones estándar y cambios de entalpías de formación en condiciones estándar. Bueno, entonces yo podría usar la entropía del hielo y la entropía del agua para calcular el cambio de entropía, que acompaña, perdón, que marqué acá, marqué mal. Agua líquida anda por acá y agua gaseosa, ¿dónde está? No la veo. Bueno, agua sólida no la tenemos. Tenemos agua gaseosa nada más. Necesitaríamos este valor y la entropía del hielo, que no la tengo en la tabla. Bien. A ver, ¿de dónde saqué los valores? Bueno, en algún libro habrá aparecido esto cuando ustedes tienen los ejercicios. Si no están en una tabla común, los valores se les da. Y tenemos las entropías. Fíjense que son a 273,15. Miremos este valor. La entropía del agua líquida a 0 grados, 65,2. Vamos a la tabla ahora, a ver qué dice.
para el agua líquida, 69,9. Uy, ¿por qué no es igual? ¿Por qué este valor es más chico que 69,9? ¿Porque es sólido? No, es agua Ah, líquida. no, 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 Este no, es tenés líquido, razón. ese es sólido. Dice SS Por y después esto, SL, tenés razón. por esto es por la temperatura, ¿sí? Este Claro. valor corresponde a 0 Kelvin. Las tablas están hechas a 298 Kelvin. Entonces, por ahí, si necesitamos datos a otra temperatura que no corresponde a la temperatura de las tablas, tendremos que buscarlo en otro lado, no en una tabla. Se puede calcular, nosotros no vemos cómo se hace eso. Pero bueno. Te iba a preguntar cómo hacíamos para, No, para claro, el buscarlo en caso otra del tabla. agua, que es una sustancia tan particular y tan usada en los ejercicios, está tabulado. De algún lado lo sacamos. Bueno, Bueno, y vamos a ya. ver que cuando hacemos las cuentas, pero quiero que les quede claro por qué es distinto. Cuando hacemos la cuenta obtenemos el mismo valor que obtuvimos cuando calculamos el calor de los alrededores, suponiendo que el sistema entregaba calor reversiblemente a los alrededores y que los alrededores son mucho mayores que el sistema y por lo tanto su temperatura permanece constante. O sea, es como que cuando el sistema es pequeñito, un cambio de temperatura en el sistema no va a afectar el cambio de temperatura de los alrededores. Bien, con esto le dimos un poco más de vuelta al tema de la fusión del agua. Y ahora vamos a ver cómo se calcula la entropía, el cambio de entropía que acompaña a una reacción química. En principio yo tengo este sistema, mi sistema es la reacción de formación del amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno gaseosos. ¿Cómo será el signo del cambio de entropía del sistema? ¿Será positivo o será negativo? ¿Qué tienen que mirar? Tienen que mirar si el sistema está más ordenado en el estado final o menos ordenado en el estado final que en el estado inicial. Más ordenado, ¿no? Porque está formando Está moléculas. más ordenado. ¿Por qué está más ordenado? Primero, porque hay menos moles gaseosos. En el estado final hay 2 moles de amoníaco, una vez que ocurrió la reacción, y en el estado inicial hay 4 moles, 1 de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Y encima, los moles son de distintas sustancias en el estado inicial, con lo cual hay más desorden todavía. Por lo tanto, el cambio de entropía que calculemos para esta reacción, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser menor que 0. ¿Todos de acuerdo? Sí. Bien, seguimos. Puedo calcular el cambio de entropía de esta reacción, si quieren le ponen una R como subíndice, si no, es el cambio de entropía del sistema. Una vez que tenemos claro sistema y alrededores y universo, ya no hace falta poner los subíndices, solo cuando estamos usando todas esas cosas. En este caso, delta S se refiere al sistema y yo puedo ir a una tabla y calcular el cambio de entropía de este sistema. ¿Qué necesito sacar de la tabla? ¿Qué valores necesito sacar? Necesito sacar el valor de entropía del amoníaco gaseoso, del hidrógeno gaseoso y del nitrógeno gaseoso. Y después la entropía, igual que la entalpía, es una propiedad extensiva, o sea, depende de la cantidad de materia, por lo tanto tendré que usar también en el cálculo los subíndices, o sea, delta S de la reacción, delta S del sistema, en condiciones estándar, porque mi tabla está en condiciones estándar, y acá no nos complicamos con cambiar la temperatura ni nada de eso, va a ser igual a la entropía del estado final, que va a ser 2 veces la entropía del amoníaco
gaseoso, bueno, el estado tiene que estar puesto porque si es líquido ya vimos que es otro valor, en condiciones estándar, y tengo que restar las entropías de los reactivos, menos la entropía en condiciones estándar del nitrógeno, menos 3 veces la entropía en condiciones estándar del hidrógeno. Ese sería el cambio de entropía de la reacción. Bien, yo me amarracheo para no mostrarles de una, pero acá está todo escrito. Entonces, esto es lo que acabo de escribir. Estos son los valores de la tabla, si quieren después los verifican. Estos valores sí deben haber salido de la tabla que vimos recién. Y calculé el cambio de entropía para esta reacción de la misma manera que calculaba un cambio de entalpía de reacción. De la misma manera que calculaba un cambio de entalpía de reacción, ahora directamente uso las entropías absolutas que están tabuladas. Y como predije, miren, el signo es negativo. ¿Por qué? Porque la entropía del sistema disminuye porque el estado final es más ordenado que el inicial. Esta manera de decir si delta S de un proceso es positivo o negativo también la tienen que manejar. Tienen ejercicios en la guía y a veces en los exámenes hemos tomado algo relativo a esa manera de calcular, de predecir cambios de entropía, simplemente mirando lo que está escrito y argumentando sobre cómo es el desorden en el estado final y en el estado inicial. Entonces, bueno, tenemos dos cuestiones. Uno es el cálculo del cambio de entropía y otro es predecir el signo del cambio de entropía en un proceso. Bueno, y ahora vamos a ver otra función termodinámica, que es la energía libre de Gibbs. Y con esto terminamos, les prometo que terminamos. Y esta función termodinámica, la energía libre de Gibbs, la vamos a usar en dos de los temas de los 4 que quedan hasta terminar el curso. O sea que no se termina acá, o sea, no es que lo vimos acá y después nos olvidamos, lo archivamos. El cambio de energía libre de Gibbs es una propiedad muy importante en un sistema porque me permite decir si el proceso que está ocurriendo en ese sistema es espontáneo o no. Es una función de estado porque es una combinación lineal de funciones de estado. ¿Y para qué sirve? ¿Por qué necesitamos definir el cambio de energía libre? Para sacarnos de encima cualquier suposición que tengamos que hacer respecto al cambio de entropía de los alrededores. Pero eso tiene un precio. ¿Cuál es el precio? O sea, si yo tengo un proceso y quiero saber si es espontáneo o no, usando propiedades del sistema en lugar de también calcular cosas de los alrededores, el costo que tengo que pagar es que tengo que hacer eso a temperatura y presión constante. O sea, si la presión y la temperatura a la cual ocurre el proceso son constantes, yo puedo reemplazar el cambio de entropía del universo, que debe ser positivo, por el cambio de entropía, por el cambio de energía libre del sistema para decir si ese proceso es espontáneo o no. Pero eso tiene que ser solo si el proceso es a presión y temperatura constante, si no, no tiene validez. Y sobre esto insisto mucho porque muchas veces se mete la pata. Bueno, entonces otra vez, tenemos delta S del universo igual a delta S del sistema. El medio, otra vez, el delta S del medio lo calculamos como menos delta H del sistema sobre T. Y entonces delta S del universo es delta S del sistema dividido delta H del sistema sobre T, cambiado de signo. Acá había un más. Aplicamos la definición de delta S y como el calor
en los alrededores es igual y de signo contrario al del medio, al del sistema, aparece este signo menos acá. Muy bien. Quedó esto. ¿Qué hice ahora? Multipliqué todo por T. T delta S del universo, T delta S del sistema y delta H del sistema. Lo que pasa es que acá, fíjense, el calor, este delta H, es AP constante, si no, no sirve. ¿Por qué se multiplica por temperatura los dos? Y está dividiendo Para que quede solamente el más sistema. sencilla la definición. Ahora vas a ver. Y Ah, la ok, ok. temperatura es constante. Acá aparece la restricción. O sea, yo para llegar a esta ecuación, que parece fea porque está multiplicada por la temperatura, tuve que considerar que el calor era a presión constante y que la temperatura del sistema no variaba, que la temperatura del sistema permanece constante. Acá es donde metí estas restricciones que son sumamente importantes. Y entonces ahora, a T delta S del universo, lo llamo delta G del sistema, delta H del sistema sigue siendo delta H del sistema, y T delta S sigue siendo T delta S. Bueno, acá hay además unos cambios de... hay unos cambios de pasar de un lado a otro la igualdad, pero esta es la ecuación que ustedes van a usar y a recordar, que delta G del sistema es igual a delta H del sistema menos T delta S. Y como delta G del sistema es igual a T por delta S del universo, ¿cómo es delta S del universo en un proceso espontáneo? Segunda ley. Igual a cero. Mayor, eso era Mayor. en equilibrio, mayor que cero. Menor. Bueno, y acá tenemos que si delta S es mayor que cero, ¿cómo queda delta G del sistema? Acá. Acá, abajo no. Esto. Si delta S del universo es mayor que cero, delta G del sistema, acá falta un menos. Delta H menos T delta S igual a delta G del sistema. Tenemos que delta G del sistema tiene que ser menor que cero. Por lo tanto, cuando yo quiero ver si un proceso es espontáneo usando variables del sistema, las variables que voy a usar va a ser delta H del sistema, delta S del sistema, y esa combinación de variables se llama cambio de energía libre del sistema. Acá está bien con el signo. T delta S del universo es igual a menos delta G del sistema, por eso, si la segunda ley me dice que T delta S del universo tiene que ser mayor que cero, delta G del sistema tiene que ser menor que cero para que se cumpla, que delta S del universo por T, en este caso no importa la T, siempre es positivo, es positivo. Pero, ya les dije, el costo es que la presión y la temperatura en ese proceso sean constantes. Y como acá aparece la entalpía, aparece el cambio de entalpía, la energía libre también necesita un estado de referencia. O sea, yo necesito estados de referencia para construir una tabla de energías libres. Y entonces por eso en la tabla, ven, aparece el cambio de energía libre. No aparece G, aparece delta G y aparece deformación. ¿Por qué? Porque nuevamente el estado de referencia es el mismo que el que tomamos para las entalpías de formación. El cambio de energía libre y de formación para una sustancia pura en estado estándar vale cero. Y entonces todo esto toda esta tabla está construida sobre este valor de referencia. ¿Se entiende? Capaz que ahora quedó un poco más claro lo que queríamos decir con ese y
y delta S. Bueno, Bien, sí. bien. Bien Más es bien. que, ¿eso es lo que quieres explicarlo otra vez? Sí, hablarle el otro. A mí me quedó la duda de si cuando en un proceso espontáneo el delta G es mayor o menor a cero, porque creo que habías dicho menor, pero estaba escrito mayor. No, está todo mal esto. Esto no lo vimos, ¿o sí? ¿Qué cosa? ¿Esto? ¿Lo hemos visto? Sí. No, eso no lo... No, tiene errores de signo esto, porque estuve cortando y pegando y se ve que me llevo los signos que no están. Seguro, delta S del universo tiene que ser mayor que 0 para que el proceso sea espontáneo. Delta G del sistema tiene que ser menor que 0 para que el proceso sea espontáneo. Mira, ya lo estoy corrigiendo. Menor que 0. Y la otra que estaba mal. Esto es porque corto y pego, no es. Vamos a... Esto está bien. En un proceso espontáneo, delta G del sistema tiene que ser menor que 0. Y acá la cosa venía con que pongo un signo menos acá. Lo que pasa es que esto está cortado de otro lado. Y por eso es T delta S del universo, T delta S del sistema. Esto está bien. Se fue la T esta T de acá. Multiplicamos para sacarnos de encima esta T que está dividiendo. Y entonces tenemos que definir que T delta S del sistema, del universo, es igual a menos delta G del sistema. Y entonces fíjense que acá los signos están cambiados. Acá yo tengo delta S del sistema y acá tengo positivo ese valor. Acá tengo positivo T delta S del sistema y acá lo tengo negativo. Y entonces acá tengo menos delta G y acá lo tengo más delta G. Si lo revisan pasito a pasito van a ver que ahora está bien. Eso por vaga, por no escribir de nuevo. ¿Sí? Esto está bien. Profe, entonces, a ver si entendí, sería que lo que tiene el negativo es el delta H en esa última ecuación. La ecuación, No. la ecuación que ustedes van a usar es esta. Ah, la Delta G final, del claro, la sistema última ecuación es era. delta H menos T delta S. Lo que Claro, pasa es que pensé uno que arranca, estabas, como se arranca de esto, es como que queda medio a contramano. Seguimos esta forma, la seguimos hasta acá. Y después acá hicimos un montón de cosas que no están mostradas. claro, pensé que hablabas de que la última ecuación, antes decía multiplicando por t, esa ecuación estaba mal y había que cambiarle el signo, pero era la última, ya entendí, no pasa nada. Esta estaba mal, creo que a esta le cambié el signo. Si no, estas cosas está bien porque esto está bien. El signo menos significa que a presión y temperatura constante, acá encima lo dice en palabras, la dirección del cambio espontáneo es la dirección en la cual disminuye la energía libre. En la cual disminuye la energía libre. Bueno, salvado el error, pido disculpas. Lo que pasa es que yo me pongo a toquetear y después me quedan estos erroritos colgados. Ven, acá tienen, esta es la ecuación que siempre van a usar para calcular si un proceso es espontáneo o no, usando propiedades del sistema. Alguna vez tendrán que calcular un delta S del universo, pero por lo general se usa la segunda ley en los sistemas a presión y temperatura constantes. Entonces se puede hablar de la espontaneidad o no de un proceso. Bueno, esto ya lo vimos. Y miren todas las combinaciones que podemos tener en los signos de delta H y de delta S. Caso 1.
tenemos que delta H es menor que 0. ¿Eso qué quiere decir? ¿Proceso endotérmico o exotérmico? Siga participando. Exotérmico. Muy bien. Delta S es mayor que 0, que es otra cosa que puede ocurrir. Dijimos, el cambio de entropía del sistema puede ser positivo o negativo. El proceso es exotérmico. Estos procesos en los cuales delta H siempre es negativo y delta S siempre es positivo, obviamente esta cuenta siempre me va a dar menor que 0. ¿Sí o no? Profe, a mí me quedó una ¿Sí? duda. ¿Cuándo el cambio de entropía sería negativo o positivo? Si el sistema se ordena, es negativo, cualitativamente. Si se desordena, es positivo. Por eso podemos considerar cualquier signo delta S del sistema puede tener cualquier signo, eso es lo que dijimos. Ahora sí, gracias. Bueno, entonces, en estos casos en que el proceso es exotérmico, que fue la primera cosa que se dieron cuenta, los procesos exotérmicos son siempre espontáneos. Sí, son espontáneos, se ocurren a presión y temperatura constantes, y si también ocurre que el sistema se desordena. Por eso la fusión del hielo era el contraejemplo. Bueno, no es exactamente este caso ese. Pero bueno, entonces en este caso que tenemos un proceso exotérmico, ese proceso a cualquier temperatura va a ser espontáneo, siempre que la temperatura sea constante. Y la presión también debe ser constante. ¿Por qué? Porque estoy usando esta fórmula. Y esta ecuación solo vale a presión y temperatura constantes para predecir si el proceso es espontáneo o no. Segundo caso. Ahora el proceso es endotérmico, delta H es positivo. El cambio de entropía sigue siendo positivo, es decir, el sistema se desordena, pero el proceso es endotérmico. Y fíjense cómo queda la ecuación. ¿Qué necesito en esta ecuación para que delta G sea negativo? El delta S es positivo. La temperatura siempre es positiva. Por lo tanto, este término, en este caso 2, ¿cómo va a ser? Siempre va a estar negativo, porque tanto T como delta S son positivos. Por lo tanto, el término negativo va a ser este. Pero delta H es positivo. Para que delta G sea negativo, este segundo término tiene que ser más grande en valor absoluto que delta H. Es decir, que estas reacciones, que son endotérmicas, son espontáneas solo si las temperaturas son suficientemente altas para que delta G sea negativo. Siguiente caso. El proceso es exotérmico, delta H es menor que 0, pero ahora el cambio de entropía es negativo. Entonces tenemos que delta H es negativo, parecido a lo de recién. Pero como delta S es negativo, este menos se convierte en un más ahora. Acá estoy sumando algo al delta H que es negativo. Para que delta G sea negativo, ¿qué tiene que pasar? Que el valor absoluto T delta S sea menor que delta H. Y entonces estos procesos que deben ocurrir a temperatura y presión constantes serán espontáneos solo si las temperaturas son bajas. Y acá hay un caso que nunca va a ser espontáneo, que es cuando el proceso es endotérmico y el cambio de entropía es negativo. Estos procesos no ocurren a menos que yo aplique una influencia desde el exterior. O sea, no son procesos espontáneos, obviamente pueden ocurrir, pero necesito una influencia externa para llevar a cabo el proceso.
Bueno, esto después lo mastican, es lo que más van a usar en el seminario, así que lo van a aprender fácil, no se preocupen. Bueno, y como tenemos tablas de cambios de energía libre de las sustancias, podemos calcular cambios de energía libre para una reacción. Podemos calcular cambios de energía libre para una reacción de la misma manera que hacemos siempre. En este caso, como hay un estado de referencia, las tablas son de cambios de energía libre de formación, y para calcular el cambio de energía libre de la reacción, restamos productos menos reactivos multiplicados por los coeficientes de este ejemplo. Bueno, lo que les voy a mostrar acá es una curva de la energía libre de Gibbs, no del cambio de energía libre, de la energía libre, en función del progreso de la reacción. O sea, acá yo estoy llevando a cabo una reacción química partiendo de los reactivos puros y llegando a los productos puros, y encuentro que la variación, la energía libre sigue una curva de este tipo, donde hay un mínimo de la curva en algún lugar y después vuelve a subir. Bueno, en cualquier punto entre los reactivos y los productos yo tengo una mezcla de reacción, donde habrá una cierta cantidad de productos y una cierta cantidad de reactivos. La energía libre, el cambio de energía libre depende de la composición de la mezcla de reacción. Por eso, si yo tengo esto que es el estado final y esto que es el estado inicial, el cambio de energía libre vale lo que representa esta flecha. Pero si tengo este valor acá, el cambio de energía, a partir de los reactivos puros, el cambio de energía libre es este otro segmento, que es distinto del anterior. O sea, el cambio de energía libre depende de la composición de la mezcla de reacción. Cuando yo calculo el cambio de energía libre de una reacción, el estado final es el de los productos y entonces tengo el delta G de reacción que está determinado. Bien, ¿qué significan las otras cuestiones que hay acá? Fíjense qué signo tiene delta G de reacción en este caso. Siempre los deltas los podemos considerar como valores macroscópicos de diferenciales. Y entonces, en un punto cualquiera de la curva, por ejemplo este, podemos suponer que el delta G de reacción es la tangente a la curva. Si fuera punto a punto, sería un diferencial de G de reacción en vez de un delta G. Pero bueno, lo que me importa es ver qué signo tiene, ¿ven? ¿Qué signo tiene delta G de reacción en esta parte de la curva? Antes de este mínimo. Siempre va a ser negativo. Y si miro algún valor por acá, esta es la pendiente a la curva, del cambio de energía libre de reacción, puntualmente va a ser positivo. Y lo que tenemos acá, ¿qué es? Acá tenemos el estado de equilibrio, donde delta G vale 0. Delta G de reacción en el equilibrio vale 0. Y entonces decimos que ese sistema está en equilibrio. Si nosotros calculamos el cambio de energía libre para una reacción que está en equilibrio, ese cambio de energía libre vale 0. Obviamente, eso no es lo que estábamos haciendo antes. Antes calculábamos un cambio de energía libre para la reacción a 25 grados en una atmósfera, ¿sí? Esto era el cambio de energía libre de la reacción. Nadie dice que esto esté en equilibrio. Este proceso ocurre en esta dirección, en la que está marcado acá, por lo tanto, ocurre espontáneamente en esta dirección.
no está ocurriendo para acá, no está ocurriendo en la dirección contraria. Por eso el delta G de reacción es negativo, como corresponde a lo que deducimos pasando la segunda ley a condiciones del sistema, propiedades del sistema. Pero ahora estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de qué ocurre cuando el sistema está en equilibrio. Si el sistema está en equilibrio, dijimos que delta S del universo vale 0. Y si delta S del universo vale 0 en un sistema en equilibrio, y yo quiero llevar eso a propiedades del sistema, delta G de reacción en el equilibrio vale 0. Y como delta G es la pendiente de esta curva, que tienen que creerme que corresponde a G, yo tampoco sé muy bien de dónde sale, o sea, sale de trabajar con integrales y aplicar diferenciales y cosas matemáticamente fuera de nuestro alcance, pero delta G de reacción tiene que ser 0. Esto es porque delta S del universo en un sistema en equilibrio vale 0. Eso lo dijimos cuando hablamos de la fusión de hielo a 0 grados de una atmósfera. Bueno, y esto es bastante gráfico. En un proceso espontáneo irreversible, delta G es menor que 0. En un proceso de equilibrio irreversible, en equilibrio irreversible, delta G es igual a 0. Conclusiones. Esta era la pregunta inicial que teníamos, que es ¿por qué los procesos espontáneos ocurren en una dirección y no en la opuesta? En todo proceso espontáneo, el sistema evoluciona hacia el equilibrio. Y en el equilibrio, el delta S del universo, ahora sabemos, vale 0. El delta G del sistema a presión y temperatura constantes vale 0. Todos los sistemas evolucionan hacia el equilibrio. Una vez que se alcanzó este equilibrio, el sistema no se mueve para ningún lado. Si yo quiero sacar un sistema del equilibrio, tendré que aportar energía. Bueno, esas son las conclusiones de todo lo que vimos y con esto terminamos. Ahora todas las preguntas que quieran vamos a tratar de aclararlos o lo dejamos acá y hacer los ejercicios. Tienen unos cuantos ejercicios de este tema. Pero bueno, ya que nos sobró tiempo, me gustaría, si tienen preguntas, intentar de aclarar las dudas. Claro, capaz Sí, leyendo los ejercicios hay que ver qué onda, porque sí. la teoría se entiende, pero después tenés que aplicarlo. No, no, en este caso los ejercicios son más sencillos que la teoría, porque como una vez que deducimos la ecuación, siempre vamos a aplicar la misma ecuación. El tema viene cuando dan el final que empezamos a escarbar a ver por qué esa ecuación, de dónde salió. Tampoco les pedimos nunca que deduzcan una ecuación. Sí les pedimos en qué condiciones vale, por ejemplo, que delta G del sistema tiene que ser menor que 0 y ese tipo de cosas. Pero los ejercicios acá se hacen muy fácil, sacar valores de tabla, calcular, pero sí es un buen ejercicio tratar de ver qué les tiene que dar antes, si les tiene que dar positivo o negativo, si les tiene que dar, no sé, si las condiciones son a presión, nunca les vamos a poner que calculen, que digan si un proceso es espontáneo, les vamos a dar datos de cosas y les vamos a hacer la trampa de que el sistema no esté a presión y temperatura constante, pero es algo que ustedes tienen que verificar antes. Ah, una cosita, sí hay una cosita más que hacen en los ejercicios. Esta ecuación que está aquí, lástima que dejé de grabar, pero bueno, cuando hagan los ejercicios lo van a tener. Me sirve también para decir
¿Cuál es la temperatura máxima o la temperatura mínima a la cual ese sistema, ese proceso ocurrirá espontáneamente? Tienen ejercicios en la guía en los cuales tienen que decir cuál es la temperatura máxima o la temperatura mínima según los signos de delta H y de delta S a la cual ese proceso es espontáneo. Y entonces, ¿qué hacen? Igualan delta G a 0, que sería el caso del equilibrio, despejan el valor de temperatura y esa va a ser la temperatura a partir de la cual el proceso va a ser espontáneo cuando sea necesario que la temperatura sea alta, es decir, cuando delta H es negativo y delta S es positivo. No, cuando delta H es positivo y delta S también es positivo, entonces despejar T me va a decir la máxima la temperatura a partir de la cual el proceso comienza a ser espontánea. O también podría ser una temperatura mínima, que sería el caso en que la temperatura tiene que ser alta para que el proceso sea espontáneo. Y en ese caso, esto es positivo y delta S también es positivo. Bueno, no sé, por ahí dije algo al revés, pero es lo que tienen ejercicios de ese tipo con la fusión, no sé, creo que es de etanol en un ejercicio. Bueno, ese ejercicio, cuando lo hagan, háganlo a conciencia y viendo qué es lo que están, el resultado que obtienen y por qué. Profe, una consulta me surge a raíz de esto. ¿A qué se considerarían temperaturas altas o bajas como para tener Depende del sistema, depende de la magnitud de delta H y de delta S. Yo puedo lograr que esto sea siempre negativo. Depende de la magnitud de delta H y de delta S de los signos. Ah, bárbaro, muchas gracias. No hay una temperatura, esto siempre es positivo. Obviamente, si yo tengo un proceso que ocurre, yo lo veo todos los días a la temperatura ambiente, es porque la temperatura ambiente es suficientemente alta para que ocurra, aun cuando el proceso sea endotérmico y delta S aumente. En ese caso, si delta S es endotérmico, esto es positivo, delta S endotérmico, esto es positivo, delta S también es positivo, y entonces esta resta, para que sea negativa, necesito que este delta S sea mayor que delta H. Bueno, esto es jugar siempre con eso y imaginarlo. Para predecir el signo delta S, a veces no necesito ni siquiera calcularlo a esto. Yo les voy a poner unos ejercicios, les voy a sugerir a los jefes que se lo hagan, que tomamos en el examen alguna vez, donde no les damos valores, les preguntamos, les damos delta H y les preguntamos si delta G va a ser positivo o negativo, para lo cual tendrán que suponer o tendrán que ver cómo es el signo de delta S, viendo si el sistema se ordena o se desordena. Bueno, queda mucho trabajo por hacer. Sí. Una compañera dijo que se le cortó la luz y pregunta si se puede subir la clase virtual, o sea, grabada. Obviamente, Y siempre la estamos subiendo. También la teoría. Siempre la estamos subiendo la teoría. Genial. Era solo preguntar lo que dijo ella. Gracias. Sí, no la subimos enseguida. ¿Por qué? Porque no la podemos bajar, no aparece enseguida en la nube, pero ni bien aparece Florencia Tito, que es la que se encarga de todo lo que aparece en el aula virtual. Ella la sube al aula. Bien, ¿listo entonces? ¿Alguna otra cosa quedó media rara? ¿Un poco clara? Esto del calor de fusión se los quería decir porque el otro día hicimos un poco de lío con esto. ¿Se acuerdan? Empezamos a hablar y no dijimos cómo era la temperatura.
cómo era la presión. Hablamos de la fusión del hielo en general. Pero bueno, una cosa es la función del hielo en un punto de equilibrio y otra cosa es la fusión del hielo a temperatura ambiente. Es un proceso espontáneo. El delta H de fusión siempre es negativo. No va a ser exactamente igual al delta H de fusión a 0 grados, pero va a ser siempre positivo. Profe, esto era lo último de la teoría del seminario 9, ¿no? Sí, esto es lo último. Ah, buenísimo. Bueno, por ahí les hacemos alguna clase de consulta, no sé. El parcial, tienen que hacer un trabajo práctico de este tema. Tratamos de que no sea muy largo, pero bueno, tiene una parte de termoquímica. La mayoría del trabajo práctico de este tema es de termoquímica. Pero lo que tienen que practicar es balance de calor, que es el primer trabajito práctico que tienen que hacer. Y el otro creo que es calcular un CP, hacer una curva, ver cómo es un calorímetro. El balance de calor ahí es mucho más sencillo. Muy bien, espero que